se habían prácticamente aislado del resto del mundo, ¿no? Allí en las cuevas de Qumran. Y les comentaba yo acerca de 1947, cuando fueron encontrados muchos manuscritos en esas cuevas, ¿no? Manuscritos completos del libro de Isaías, de Jeremías. Fíjense que cuando empecé a estudiar con los testigos de Jehová, recuerdo muy bien el nombre de la persona que nos daba el estudio, y recuerdo bien cuando pues yo saqué mi escritura, la Reina Valera 60, y me dijo que era igual la escritura de ellos, ¿no? Ese que dice Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Me dijo, es lo mismo. Hay algunas palabras como en otras traducciones que varían un poco, pero realmente son lo mismo. Y entonces, con ánimo de estar viendo, las mismas letras, me facilitó uno de esos libros. Y fíjense cómo confié yo, porque me dijo que esa escritura, esa traducción estaba sacada, literalmente traducida, de los manuscritos de las cuevas de Qumran. Literal, dice, por eso algunas palabras dicen diferente de la Reina Valera, pero esta es una traducción fidedigna de los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran. Con el paso del tiempo, mis hermanos, dije, una de dos: ni siquiera él mismo sabe que no es así, o me mintió, simple y sencillamente me mintió. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que esa comunidad de judíos estaban teniendo algo muy peligroso en cuanto a la adoración? ¿Qué estaban adorando? ¿Qué habían incluido en la adoración ellos? A los ángeles. De manera que esa comunidad, mis hermanos de Qumran, judíos de Qumran, habían llegado al punto de decir que el arcángel Miguel era más alto en estatus que el Mesías que iba a venir, que Jesús. Este tipo de aberraciones doctrinales pueden explicar el énfasis del por qué nuestro escritor de Hebreos, en el capítulo 1, prácticamente el capítulo 1 se dedica a hacernos comprender por qué Jesús es más alto que todos los ángeles y que todo lo demás. Ese es el énfasis del capítulo 1. Uno de los propósitos de este escrito a la comunidad de los hebreos de aquel entonces era exhortarlos al crecimiento espiritual. Esta comunidad de judíos tenía aproximadamente 2 décadas, 20 años de haberse convertido y no crecían espiritualmente. Seguían queriendo hacer sacrificios de animales por los pecados. ¿Se acuerdan que así eran los rituales en el Antiguo Testamento? Seguían viviendo la misma vida que tenían antes de convertirse, entre comillas, de convertirse al cristianismo. Entonces es por eso que el escritor les escribe, vayan allá a Hebreos capítulo 5, ahorita les doy los versículos. A partir del día de hoy comienzan los exhortos del escritor hacia ellos y hacia nosotros. Exhortos fuertes, directos. Mencionaba yo hace unas semanas, cuando los invitaba a venir al aprendizaje de este libro, mencionaba yo, ¿cuántos cristianos sabemos que hace 15 o 20 años o 10 años fuimos bautizados en agua? Y hemos seguido viviendo igual, mis hermanos, haciendo las mismas cosas que hacíamos. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Miren lo que les dijo el escritor a aquel pueblo hebreo en aquel entonces y a nosotros en este tiempo. Porque debiendo ser ya maestros, pues cómo no, si tenían 20 años de haberse convertido,
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense qué palabras tan fuertes. Ahorita vamos a entender a cabalidad esa palabra rudimentos. ¿Saben ustedes? Bueno, los adultos, yo tengo aproximadamente 30 años que no tomo leche. Los adultos, muchos de los adultos se toman su vaso de leche, obviamente, ¿no? Pero ¿saben ustedes que la leche no fue diseñada para los adultos? La leche es para los niños, ¿sí? Es que están en desarrollo. Entonces les dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, siguen siendo niños espiritualmente hablando. Siguen siendo niños en la palabra. Después de 20 años de haberse convertido y no de alimento sólido. El bebé recién nacido puede comer alimento sólido, debe comer alimento sólido, no. Su intestino aún no está preparado. Todavía no tiene piezas dentales. Bueno, vamos a ver esa palabra. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. En la escritura, mis hermanos, esa palabra, rudimentos, cuando dice los primeros rudimentos, son las enseñanzas fundamentales y básicas de la fe cristiana. ¿Cuáles son esas enseñanzas fundamentales? Que son como los cimientos de una casa. Una casa debe de tener una cimentación firme, ¿correcto? Para que cuando venga el viento y los sismos no la derrumben. Esos mismos cimientos debemos tener nosotros como cristianos, cimientos firmes. Para que cuando vengan doctrinas extrañas o cuando vengan o aparezcan aquellos que dicen que van a ser el Cristo, nosotros no nos movamos. Bueno, esas enseñanzas fundamentales que los cristianos debemos conocer para luego superarlos y avanzar hacia la madurez espiritual, o sea, no quedarse estancados en ellos. Este grupo de hebreos estaban estancados en esos rudimentos. ¿Cuáles eran esos rudimentos? Se refieren a las doctrinas como el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección, el juicio. Son esenciales para dar paso a una comprensión más profunda y a la perfección en Cristo. Pero no, el escritor de Hebreos dice, no te puedes quedar ya ahí después de 20 años de convertido, todavía sigues diciendo que es mejor la imposición de manos que si la oración, que si ungir. No, ya debes de madurar y debes de caminar hacia el blanco perfecto que es Cristo. Dejar de estar entrando en controversias con los hermanos o con otras personas. Dice el versículo 13 de Hebreos 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hagámonos esa pregunta nosotros. ¿En qué área estamos? ¿Seguimos siendo niños espirituales que no estamos preparados para el alimento sólido? ¿O ya somos adultos en la palabra y comprendemos entre el bien y el mal? Y si comprendemos entre el bien y el mal, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense que el mal está dentro de nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Allí enseguida, Hebreos 6, 1 al 3. Vamos a volver a ver esa palabra. Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, o sea, por todo lo que te he dicho antes, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios.
La fe sin obras, ¿qué dice la Escritura que es? Muerta. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que quiere decir? Dejémonos ya de ver si el bautismo de esta iglesia es diferente al bautismo de otra iglesia. De cómo debemos, hay iglesias, mis hermanos, que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la iglesia Cambio de Vida, ¿sí? Pero hay iglesias que todavía discuten eso. Si se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o se debe de bautizar solamente en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son iglesias que pertenecen a una línea llamada unitaristas. Dicen que es uno solo Jesús. O sea, dejemos de discutir eso. Prosigamos hacia una madurez espiritual. Bueno, los lugares posibles de los destinatarios de esta epístola incluyen Palestina, Egipto, Italia, Asia Menor y Grecia, donde había mucho pueblo hebreo. La comunidad que fue la primera destinataria pudo haber recibido la epístola y haberla llevado, haberla compartido con otras áreas, con otras tierras, sí, que formaban parte del trasfondo hebreo, lo que tenían a su alrededor. Esos creyentes probablemente no habían visto a Cristo personalmente. Aparentemente habían sido evangelizados por aquellos que oyeron a Cristo y cuyos ministerios habían sido certificados con señales y prodigios y diversos milagros, dice la Escritura. Y en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 2. Les voy a leer los versículos 3 y 4. ¿Por qué digo que probablemente estas comunidades no habían visto a Cristo personalmente? Cristo aproximadamente se va sobre el año 33. Y si esta escritura, si esta carta, si esta epístola a los hebreos fue escrita 35 años después, probablemente ellos eran una generación que no habían visto o habían escuchado hablar de Jesús en aquel entonces, pero no lo habían visto personalmente. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjense qué palabras. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Irá a haber otro sacrificio por nuestros pecados? Ya no, Jesús no, en su segunda venida Jesús no va a morir, no va a venir a morir por los pecados del mundo. Él viene con juicio. Entonces ya no queda más expiación por los pecados. Y dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron la palabra del Señor cuando estuvo aquí? ¿A quiénes designó ellos para que le siguieran? A los apóstoles. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Por qué? Cuando Jesús se va de esta tierra, ¿quiénes se quedaron a difundir la palabra? ¿Cuál fue el mandamiento? Ese mandamiento que se conoce, ¿sí? Id y predicad. El gran mandamiento, ¿verdad? Y luego el versículo 4 dice, testificando Dios, fíjense quién, testificando Dios juntamente con ellos, o sea, juntamente con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? De Dios, no de los apóstoles. Pero ¿verdad que los apóstoles algunos hicieron milagros? ¿Sí? Entonces, y luego repartimientos del Espíritu Santo, los apóstoles también. Algunos por medio de la imposición de manos, otros por medio de la oración. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién los respaldaba detrás de todo esto? Jesús mismo. De esta manera,
Los destinatarios podrían haber estado en una iglesia fuera de Judea y Galilea, o en una iglesia de aquellas áreas de lo que mencioné hace un momento, Palestina, Grecia, Asia, pero estaban siguiendo a aquellos que habían sido testigos oculares de Cristo. Estaban siguiendo directamente a los apóstoles o a alguien que había sido instruido por los apóstoles. ¿Se acuerdan? Hubo hombres, ¿no? Priscila y Aquila, por ejemplo, Apolos. Ellos fueron instruidos por Pablo, por Pedro, algunos. Entonces, miren, esta congregación no era nueva, ni le faltaba instrucción, pues el texto dice, debiendo ser ya maestros. Quiere decir que instrucción espiritual en la Escritura ya habían tenido por muchos años. Sin embargo, algunos de ellos seguían necesitando leche y no alimento sólido. No debemos estancarnos, mis hermanos. Quedarnos solamente, miren, ¿a qué se refiere también esto? Estoy seguro que conocen a alguien así. Muchos católicos, muchos, dicen, pues yo soy católico, pero así como que vaya a la iglesia cada semana no. O como que vaya a confesar, o no, o sea, voy cuando me nace, voy de vez en cuando. ¿Sí? ¿Qué necesitan ellos? ¿Leche o alimento sólido? No pueden con el alimento sólido. Siguen siendo niños espirituales. Pero también habemos cristianos convertidos que simplemente nos conformamos con venir al servicio, con llegar faltando 5 para la 1 de la tarde. Muchos católicos que yo conozco les gusta ir a las misas en el centro de la Merced porque, bueno, ahorita no sé, pero hace años había misas de 15 minutos. Y algunos creen que porque llegan a la bendición que imparte el sacerdote, al final ya fue suficiente. Siguen siendo niños espirituales. Yo pregunto esta mañana, ¿de cuáles queremos ser nosotros? Porque si queremos ser adultos, maduros en la palabra, tenemos que esforzarnos, lo dije hace unas semanas. Tenemos que hacer bastante, mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un tiempo, mis hermanos, en que van a buscar al Señor y ya no lo van a encontrar. Muy bien, y luego no lo busquen. Hebreos, este mismo libro 13:24 dice, saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Los de Italia es una referencia un poquito ambigua, debido a que podía significar varias cosas. Por ejemplo, aquellos que habían salido, que habían partido de Italia y estaban viviendo en otros lugares, o aquellos que aún estaban en Italia y estaban siendo señalados como residentes oriundos de ese país, pero viviendo en otro lado. Realmente muchos de los primeros judíos creyentes estaban volviendo a caer en los ritos, en los rituales del judaísmo. Entonces esta carta es una exhortación para que estos creyentes, algunos de ellos perseguidos, continuaran en la gracia de Jesucristo. La generación de hebreos que estaba recibiendo esta epístola había practicado los sacrificios levíticos en el templo en Jerusalén. ¿Qué eran esos ejercicios, esos sacrificios levíticos? El sacrificio de animales. ¿A qué nosotros como cristianos entendemos? ¿A qué vino Jesús? A derramar su sangre por los pecados de todo el mundo. Pero estos judíos, estos hebreos, seguían sacrificando animales y derramando sangre de animales para el perdón de los pecados. O sea, tenían en nada el sacrificio de Jesús. Por eso dice el texto, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Algunos tenían medios para llevar a cabo peregrinajes regulares al templo de Jerusalén. El escritor de esta epístola enfatiza claramente la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo en el primer capítulo. Lo vamos a ver
muy de cerca, muy detalladamente. Y por obvio, la superioridad de Cristo con su sacrificio llevado a cabo una vez por todas sobre los sacrificios levíticos. ¿Qué había con esos sacrificios levíticos? Eran repetidos una y otra vez, eran imperfectos. ¿Por qué? Porque no podían hacer que el pecado no desapareciera, sino que provocara un arrepentimiento genuino que trajera cambios. Esos mismos hombres, los sacerdotes que había en aquel entonces, tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados, ¿sí o no? ¿Verdad? Tenían que limpiarse primero ellos, para después aspirar a limpiar los pecados de los demás. Entonces, ¿qué significa esto? Que era imperfecto aquello. Cuando Jesús viene y derrama su sangre por los pecados de todos nosotros, es cierto, seguimos pecando. Pero el pecado, sobre todo en los bautizados, el pecado ya no se enseñorea de la persona, del hermano, de la hermana, porque ahora tiene al Espíritu Santo que lo redarguye. Cuando peca, sabe que pecó, sabe que hizo mal, se pone a cuentas con el Señor. Y eso no existía antes de que viniera el Señor. Ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y se va, los apóstoles le ruegan, le piden que no se vaya. ¿Y qué les dice él? Les conviene que yo me vaya. Porque, ¿a quién iba a dejar una vez yéndose él? Al Espíritu Santo. Entonces les dice, les conviene que yo me vaya. Él ya había venido a traer la salvación. El Espíritu Santo se iba a quedar. ¿Cuál dijimos que es la función o una de las funciones del Espíritu Santo? El revelador, a revelarnos la palabra. Bien, ahora sí, vamos a entrar en la pregunta que nos hizo la hermana la semana pasada. ¿Quién la redactó? ¿Quién escribió esta epístola? Cuando se le preguntó a ese viejo teólogo Orígenes, ¿quién era el escritor de Hebreos, el teólogo del siglo III, por ahí del año 300, dijo, en cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solamente Dios lo sabe. Eso sucedió en el año 225 cuando le preguntaron. Orígenes no supo quién había escrito la epístola a los hebreos. Así que si los eruditos, los teólogos del amanecer del cristianismo, año 200, 300, no sabían quién pudo haber escrito Hebreos, nosotros seguramente no vamos a elevarnos por encima de ellos. Ellos estuvieron más cerca de ese tiempo. El autor demuestra ser un experto conocedor del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos, cuyo texto cita siempre de la traducción griega conocida como la Septuaginta, dijimos la semana pasada, o versión de los 70. Su dominio de este idioma le permitió redactar alrededor del año 70, más concretamente entre el año 66 y 68, esta epístola a los hebreos. Y aquí les voy a revelar algo maravilloso. Este escrito, esta epístola a los hebreos, es sin duda alguna el documento estilísticamente más depurado de todo el Nuevo Testamento. La carta a los romanos es la obra maestra del apóstol Pablo. Es una obra literaria, una obra maestra teológicamente hablando. Pero en una escritura fina, bien definida, bien dirigida, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, derramando enseñanza en todos los versículos, no hay otra como la epístola a los hebreos. Esta epístola no lleva el título o el nombre del autor humano. Sin embargo, la autoridad y el origen divinos brillan de modo tan fuerte en esta epístola que sería imposible negar su divinidad, negar que el Espíritu Santo inspiró a ese hombre que no conocemos en este momento a escribir esta epístola. Algunos estudiosos han atribuido al apóstol Pablo esta epístola.
Pero si se exceptúan los versículos finales, la despedida, los saludos finales del último capítulo, nos daremos cuenta que el estilo es completamente diferente del resto de las epístolas o cartas del apóstol Pablo, el lenguaje que él utiliza. Por lo que los autores modernos han tratado de encontrarle otro autor que no sea Pablo, entre los que figuran Bernabé, Apolos, Priscila y Aquila. Inclusive algunos han llegado a decir que fue el doctor Lucas, que fue Lucas el médico amado, quien pudo haber escrito la epístola a los hebreos. Bernabé, ¿se acuerdan ese hombre? ¿Quién fue Bernabé? ¿Compañero de quién en los viajes misioneros? Compañero de Pablo. Apolos, un erudito en la palabra, en las escrituras. Aquí hay algo muy interesante que un día lo vamos a, no es el tema, pero un día lo vamos a aclarar bien, el día que veamos el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, Priscila y Aquila. Solamente quiero que noten algo interesante. El nombre de la mujer está primero. El escrito debería de ser Aquila y Priscila, y aun sin embargo menciona primero a la mujer que al hombre. Hay un fondo en eso, lo vamos a ver algún día para entretenernos algo ahí. Lo más probable es que Bernabé o Apolos la hayan escrito entre los años 60 y 70, después de Cristo, pero antes de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Alguien se acuerda en qué año fue la destrucción del templo de Jerusalén? En el año 70. Entonces, por eso se toma como fecha el 66 o el 68, antes del año 70. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Alrededor del año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, por las fuerzas romanas comandadas por el general Tito, y allí se acabó los rituales de los sacrificios de animales. Vayan por favor a 2 Timoteo 3:16, para que vean por qué me atrevo a decirles que aunque no tiene un autor humano que nosotros podamos conocer, sí hay un autor divino que sin duda alguna inspiró a este hombre a escribir esta gran epístola. 2 Timoteo 3:16. ¿Ya lo tenemos por ahí? Muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a desmenuzar este versículo, que es uno de los versículos más trascendentes y más importantes en todo el Nuevo Testamento. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Para redarguir. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros pecamos? ¿Qué hace dentro de nosotros? Nos redarguye. Para corregir. ¿Qué hace la Escritura? Cuando hacemos algo mal, nos corrige. Para instruir en justicia, para que seamos equilibrados. Pero esta primera parte, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene una enseñanza increíble, esas pocas palabras, esas 6 o 7 palabras. En la escritura original, en la Septuaginta, aparece una palabra, dice, en la escritura original dice Pashá, toda. Pashá grafeia escritura de gráfico. Dice Pashá grafeia is theopneustos. Esa palabra, theopneustos, es una palabra increíble que nos va a abrir, nos va a dar una luz para entender este versículo y muchas cosas de la escritura. Ese theopneustos, theos viene de Dios y neustos viene de neuma, que es la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo. Entonces esa palabra theopneustos significa
soplado del aliento de Dios. Toda la escritura proviene del aliento de Dios. Toda la escritura es soplada del aliento de Dios. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces quiere decir que a todos esos hombres que escribieron libros que se sabe son aceptados en el canon de las escrituras, a esos hombres el Espíritu Santo les sopló al oído lo que iban a escribir. ¿No se les hace maravilloso eso? El Espíritu Santo se pega al oído del escritor y le dice qué es lo que tiene que escribir. Con las palabras del escritor. Una escritura escrita por seres humanos, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué no utilizó ángeles el Espíritu Santo para escribir la escritura? Porque la escritura no va dirigida a los ángeles. La escritura está dirigida a seres humanos. Por eso utilizó seres humanos, con palabras humanas, para que los seres humanos pudiéramos entender lo que el Señor nos habla por medio de las palabras. Por lo tanto, Hebreos habla con la misma autoridad canónica que los otros 65 libros de la Escritura. Si está dentro de esta Escritura, es que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Fue Apolos quien escribió esta epístola? Por supuesto que los eruditos han sugerido algunos posibles candidatos, pero han tenido que recurrir a la hipótesis. Martín Lutero, por ejemplo, pensaba que el escritor de Hebreos había sido Apolos y basaba su hipótesis en unos versos que están en el libro de los Hechos. No lo busquen, si alguien está anotando, anótelo, y si no, allí va a quedar grabado. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, el bautismo de agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este hombre, Martín Lutero, señaló que Alejandría era un gran centro educativo, donde Apolo seguramente había aprendido a expresarse con maestría en el idioma griego. Apolos utilizaba la traducción de los 70, la Septuaginta del Antiguo Testamento, puesto que fue en Alejandría donde primeramente se publicó. Miren, ¿alguien ha escuchado ese nombre, Martín Lutero? Sí, muy bien. Este fue un fraile católico. En el año, alrededor del año 1600, desde el año 1534, empieza ya el movimiento de la Reforma Protestante, de los cuales Martín Lutero, junto con otro hombre llamado John Knox, iniciaron la Reforma Protestante. Este hombre que pensó que Apolos podía haber escrito la epístola a los hebreos, no era un hombre cualquiera. Era un hombre con un conocimiento teológico impresionante. Este hombre, Martín Lutero, es el responsable de que 6 o 7 libros que figuraban en aquel entonces en la escritura católica fueran retirados de esta escritura que tenemos, de esta Reina Valera y de todas las demás traducciones. No los borró, no los quitó, simplemente los separó del lugar en el que estaban y fueron a parar al final de la escritura. ¿Por qué los separó Martín Lutero? Esos libros como Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, todos esos libros
la Sociedad Teológica Mundial, los eruditos de esto han determinado que no tienen en su interior la certeza de haber sido inspirados por el Espíritu Santo. Por eso los retiró Martín Lutero. ¿Qué fue la Reforma Protestante? No es el tema, simplemente los voy a ilustrar un poquito. La Reforma Protestante era una sola iglesia, la Iglesia Católica. A partir del alrededor del año 1600 se dividió la iglesia. Los católicos por un lado y los protestantes nos fuimos por otro lado. Nosotros somos protestantes. Hay personas, me he escuchado ver por ahí unas calcas en las puertas que dicen: no recibimos propaganda protestante. Verdaderamente no saben lo que están diciendo. ¿Por qué somos protestantes? Porque junto con estos hombres de la Reforma Protestante, ellos protestaron contra la Iglesia Católica porque era un solo poder, el poder del Papa. Porque fue vergonzoso lo que sucedió con la Santa Inquisición. Y había muchas cosas vergonzosas por las cuales protestaron y se separaron. No porque crean en otra cosa, sino porque no estaban de acuerdo estos teólogos. Y algo muy importante, que fue prácticamente lo más importante por lo que se separó la Iglesia Católica y se formó la Iglesia Protestante. De la Iglesia Protestante han surgido cientos de denominaciones: evangélicos, bautistas, adventistas, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante: la Iglesia Católica sigue diciendo que la salvación es por obras, que nos vamos a salvar por lo que hagamos nosotros aquí. Y estos teólogos, entre ellos Pablo, sin duda alguna, llegan a la conclusión de que la salvación nuestra no es por obras, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Claramente lo dicen las epístolas, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, dice Pablo. No me voy a salvar por lo perfecto que soy, por las grandes obras que hago. Me voy a salvar porque Dios me regaló la salvación. Pero yo tengo que cuidar esa salvación. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, mis hermanos. Entonces este teólogo no los quitó los libros, simplemente los movió. Los movió a una parte llamada apócrifos. O sea que no estaban en el canon judío. Estos libros apócrifos comenzaron a separarse del cuerpo principal del Antiguo Testamento con la Reforma Protestante en el siglo XVI, destacando la traducción alemana de Martín Lutero alrededor del año 1534. Su eliminación definitiva de las Biblias protestantes, o sea, de nuestras Biblias, se consolidó por la Sociedad Británica Bíblica en el año 1825. Ahí dejaron de aparecer en el resto de las escrituras. Vamos a continuar. Apolo se había familiarizado con la fe cristiana. Había oído predicar a Pablo en Éfeso y había sido instruido en el camino del Señor más adecuadamente por Priscila y Aquila. Poseía un conocimiento exhaustivo de las escrituras. Llegó a ser un gran orador. Para Martín Lutero, para este hombre, Apolos era la persona más calificada para escribir la epístola a los hebreos. Esta hipótesis de él es realmente atrayente y resuelve muchas interrogantes. No obstante, el silencio de los siglos que sucedieron antes y después es muy significativo. Porque miren, hablamos de Orígenes por el año 225, pero antes de él hubo otro teólogo y escritor, Clemente de Alejandría. Acuérdense que esa parte por ejemplo, Clemente de Alejandría no era su apellido, era Clemente de la ciudad de Alejandría. Entonces él vivió por allá alrededor del año 200 y él no dice nada al respecto. Omite el nombre de Apolos. En lugar de ello le atribuye el libro a Pablo. Ese padre de la iglesia primitiva, Clemente de Alejandría, citó el libro de Hebreos en el año 95. Sin embargo, una evidencia interna, como el hecho de que Timoteo estaba vivo para ese tiempo,
que la epístola fue escrita. El capítulo 13:23 de Hebreos nos dice eso. Y la ausencia de cualquier evidencia que mostrara el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que como les dije ocurrió después del año 70, cuando fue destruido Jerusalén, nos indica que el libro fue escrito alrededor de esa fecha, del año 70. Una hipótesis. Entonces, ¿fue Pablo quien escribió la epístola a los Hebreos? A través de los siglos, mucha gente ha aceptado a Pablo como escritor de esta epístola. Desde la primera publicación de una versión llamada Biblia del Rey Jacobo en 1611 hasta la era presente, muchas personas han tomado literalmente el título La epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Pero al margen de algunas de estas Biblias, o sea, en la parte de abajo, viene algo que dice paternidad literaria incierta, comúnmente atribuida a Pablo, o sea, no se sabe quién, pero la mayoría le atribuye a Pablo. Eso dicen. Fíjense como en algunas Biblias, aquí yo lo he visto en algunas de las Biblias que están allí en la mesa, hay algunas Biblias que dicen carta del apóstol Pablo a Timoteo o Pablo a los Gálatas, pero no dice Pablo a los Hebreos, está en blanco. La incertidumbre en cuanto a que Pablo sea o no el escritor proviene de la diferencia que hay entre las epístolas paulinas y la epístola a los Hebreos. Para comenzar, vemos una clara diferencia en cuanto al lenguaje que se usa en Hebreos. El lenguaje que se usa en Hebreos no se usa en ninguna de las otras 13 cartas o epístolas de Pablo. Nada en Hebreos nos recuerda el estilo, la dicción, la terminología, ni el contenido que usa Pablo. El lenguaje de Hebreos, mis hermanos, simplemente no es el de Pablo. La teología sí es paulina, pero el estilo de la lectura no lo es. ¿Por qué digo que la teología sí es paulina? Porque muchas de las cosas que están en Hebreos pertenecen a la teología paulina. Entonces nos lleva a una deducción. No fue Pablo, pero fue alguien muy cercano a Pablo, que conocía la manera teológica que tenía de enseñar Pablo, o sea, un alumno de Pablo. Lo más significativo al considerar si Pablo escribió la epístola a los Hebreos, lo encontramos en un versículo que acabamos de leer, que es Hebreos 2:3. Fíjense cómo dice que no debemos descuidar una salvación tan grande, que fue anunciada primeramente por el Señor y luego dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y yo pregunto, más de alguno lo va a conocer. ¿Pablo recibió la enseñanza de Jesús? ¿Pablo escuchó a Jesús predicar en su vida? No. Entonces se fijan cómo el versículo dice, a nosotros nos fue confirmada por los que la oyeron. No es Pablo, definitivamente. En este versículo nos dice que no es Pablo el escritor. Él no anduvo con Jesús. ¿De acuerdo? ¿Quién le llevó el evangelio a Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo recibió Pablo el evangelio? ¿No escuchó? Ok, les voy a comentar algo, vayan buscando Gálatas 1:12. Mientras, podemos llegar con lo antes dicho, podemos llegar a la conclusión de que el escritor de Hebreos no había oído personalmente a Jesús. Por lo tanto, ahí descartamos totalmente a Pablo, ¿sí? Sino que este escritor tuvo que depender de los informes de otros, ¿sí? Ya tenemos Gálatas 1:12. A ver, vamos a esperar aquí a mis hermanos que lo localicen. ¿Ya lo tenemos? Gálatas 1:12. Dice, pues yo, o sea Pablo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí
de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no fue instruido, mis hermanos. Los apóstoles, el resto de los apóstoles no le hablaron al apóstol Pablo del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo trató directamente con Pablo. Ya sabemos que camino a Damasco quedó ciego. Sabemos que ese hombre llamado Ananías, que no quería ir porque Señor, es que he escuchado que este hombre ha hecho cosas tremendas con tus santos. Ve, ora por él, imponle las manos para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Cuando el Señor le habla al apóstol Pablo, derrama en él todo el conocimiento del Evangelio. Fíjense qué maravilloso. Repito, él no lo recibió por los demás apóstoles. Por eso dice aquí, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dijeran nuestros antepasados, de golpe y porrazo, nuestro Señor vació todo el Evangelio en este gran hombre Pablo. Pablo oyó la voz de Jesús camino a Damasco, ¿sí? Y luego después Jesús le volvió a hablar más tarde en el libro de los Hechos. Pablo, por lo tanto, definitivamente no pudo haber escrito esta epístola. Y ahora por último vamos a analizar un poco a ese hombre llamado Bernabé. Tertuliano, alrededor del año 225, sugirió que Bernabé bien pudo haber sido el escritor de Hebreos, y lo hizo a la luz de las credenciales que en ese momento tenía Bernabé y que están relatados en el libro de los Hechos, capítulo 4. Dice: José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía y trajo el dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan que en la iglesia primitiva se hacía eso? Bueno, aquí dice que José era un levita de Chipre. Por ser levita, Bernabé estaba totalmente familiarizado con el sacerdocio levita. Además, provenía de la isla de Chipre, donde seguramente aprendió un griego excelente. Estaba familiarizado con la iglesia y sus necesidades. Según Tertuliano, él estaba altamente calificado para escribir la epístola a los hebreos. Algo más, Bernabé fue compañero de Pablo, de quien obviamente aprendió todo acerca del Evangelio y de la fe en Jesucristo, de la salvación, no por obra, sino por gracia. Yo, mis hermanos, personalmente me inclino a creer que fue este hombre, Bernabé, quien escribió esta epístola. Por eso decía yo hace un momento, la teología es paulina. Fue compañero de Pablo en sus viajes. Conoció, Pablo derramó en él, imagínense, el conocimiento y la teología que derramó en él. Yo personalmente me inclino a creer que fue Bernabé, pero no lo dogmatizo, no lo quiero verter como algo que así fue. En resumen, lo que sí podemos afirmar, mis hermanos, después de todo lo que he hablado, es que estamos ante una epístola anónima. Una epístola anónima. Sea quien sea el escritor, no es tan importante como el contenido de la epístola, que es lo que verdaderamente nos interesa. Entonces, mi hermana que preguntaba quién la había escrito, hoy le podemos decir que es una epístola anónima. No hay evidencia clara y irrefutable, sobre todo una firma que se adjudique la autoría de esta epístola. Entonces, la epístola a los hebreos, ¿podríamos decir que es predominantemente pastoral o es doctrinal? Dicho de otra manera, la pregunta es si las aseveraciones o exhortaciones del escritor pueden resultar en una enseñanza teológica. Creo que sí. O si por el contrario las doctrinas llevan a las amonestaciones, también creo que sí. Si observamos los numerosos pasajes en que exhorta a los lectores,
vemos una notable consistencia en este enfoque. El escritor escribe pastoralmente y alienta a los hebreos a permanecer fieles a Dios y a la palabra. Y les dice: tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de vosotros, ninguno de nosotros, tenga un corazón pecador e incrédulo, porque esto lo va a alejar de Dios. Y eso que les dijo a ellos, nos lo dice a nosotros esta mañana. Esta amonestación es la clave para comprender las preocupaciones de este escritor pastor y es básica para las advertencias de antes y de después, o sea, las advertencias que preceden lo que hemos estado hablando y lo que va a venir. El llamamiento del escritor de esta epístola llega a los lectores en una fraseología redundante, o sea, se va a repetir. Lo vamos a estar viendo a través de los capítulos y de los versículos, que hay una enseñanza muy repetitiva acerca de varias cosas, de permanecer fieles en la fe. Nos lo va a repetir mucho. A no desechar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, también nos lo va a estar repitiendo. Nos va a estar hablando acerca de la incredulidad y de cómo la incredulidad conduce al cristiano a la apostasía. ¿Cuál fue uno de los primeros pecados que el pueblo de Israel tuvo hacia Dios? Desde allá, desde Egipto. La incredulidad. Ese es, si no el primero, uno de los primeros pecados que el ser humano cometió. ¿Qué le sucedió a Eva en el huerto del Edén? No creyó lo que le había dicho Dios. Creyó lo que Satanás le dijo. Incredulidad. Es uno de los principales, si no por decir el principal pecado que el ser humano ha tenido contra Dios. Entonces este escritor nos va a estar hablando y advirtiendo mucho a través de la epístola acerca de la incredulidad. Y nos dice que tengamos cuidado porque la incredulidad va a conducir al endurecimiento del corazón y como resultado final la apostasía. ¿Qué dice el hombre común en estos tiempos? No es cierto, ni sucede nada. Dicen que viene y viene y viene y ni viene. ¿Han escuchado algo así? El mundo se acaba para el que se muere. También así dicen. La vida solo se vive una vez y por lo tanto hay que hacer todo. Eso es lo que el hombre común piensa. Adelante, mi hermana, con gusto. Hasta ahorita el pueblo de Israel por la incredulidad está pasando todo esto, no creyeron en el Mesías que venía y que en verdad Él es el que está ahí. Hasta ahorita muchos, y yo digo, ¿cómo es posible que no crean que el Mesías era Jesús? ¿Qué esperaban? Esperaban un rey, ¿verdad? Que los guiara y así es. Que es cierto lo que dice mi hermana, ¿verdad? Entonces, cuidado porque la incredulidad va a endurecer nuestro corazón. Y eso nos va a llevar a la apostasía, a dejar de congregarnos, a dejar de ir a la iglesia. ¿Y a dónde nos va a llevar? A la perdición. ¿Verdad? Así como el escritor exhorta, de la misma manera enseña, por lo que expresa su preocupación por aquellos y por nosotros, para que obedezcamos efectivamente la palabra de Dios. Y a eso nos va a estar exhortando en toda la carta. Estamos ya en unos minutitos de terminar y vamos a hacer un espacio aquí. Y vamos a ver una serie de versículos que son los versículos claves de esta epístola. Acompáñenme a Hebreos 1, 1 al 2. Ahorita les vamos a dar lectura, pero cuando entremos al análisis de la carta, de la epístola, los vamos a ver paso a pasito. Hebreos 1, 1, 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí hay cosas bien importantes. ¿Cuál es la primera palabra con la que empieza esta epístola? Dios. Y prácticamente, mis hermanos, es la última palabra con la que se termina la epístola. Vayan a Hebreos 13:25 creo que es. Ahorita lo vamos a checar. Hebreos 13. Ok, es el 20. Porque ya después del 20, 21 en adelante, ya vienen prácticamente las salutaciones. El versículo 20 dice, y el Dios de paz. Entonces esta epístola inicia con la palabra Dios y prácticamente termina con la misma palabra Dios. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A cuáles padres? A los patriarcas. ¿Sí? A los patriarcas del Antiguo Testamento. Porque acuérdense que los profetas estuvieron en el Antiguo Testamento. Por eso dice que les habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Y luego dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué entendemos con esa palabra? Postreros días. En estos postreros días. En los últimos días, ¿verdad? Los postreros. Fíjense que este texto, esta parte del texto, en la Septuaginta dice algo muy revelador. Ese que dice en estos postreros días, en la Septuaginta dice por último. Por último nos ha hablado por el Hijo. Fuera casi lo mismo, pero no lo es. Cuando dice por último nos ha hablado por el Hijo, significa que ya no va a haber otro llamado. Ya no va a enviar profetas ni apóstoles, es lo último por lo que nos está hablando a los cristianos, por Jesús. Él es el último. ¿No dice así que Él es el primero y el último? Entonces, por último, porque ya no va a haber otro llamado, por último, nos ha hablado por el Hijo. Y luego sigue otro verso clave en la carta que es Hebreos 2:3. Ya lo leímos. Le vamos a dar un poco más de atención a estos versículos principales, versículos claves. La semana que entra les vamos a dar una atención especial a todos ellos. Entonces, mis hermanos, el día de hoy terminamos aquí. Quisiera preguntarle a alguien si tiene alguna pregunta o nos quiere aportar algo, algún comentario como lo hizo mi hermana ahorita. Adelante. ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar la semana que entra con este aprendizaje. Vamos a terminar con una oración. Santísimo Dios bendito, altísimo Dios, le damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, mi Dios, porque sin ser sabios, mi Dios, sin ser eruditos, usted derrama unción de su Espíritu y nos ayuda a entender las Escrituras. Gracias, Señor, por este regalo, Señor, porque dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor bendito, le pido que extienda su mano, Señor, y lleve su bendición, lleve consuelo y misericordia, Señor, a las camas de los hospitales, Señor, a las cárceles, donde hay personas, Señor, que aún no han sido juzgadas, donde hay personas inocentes, Señor, cursando condenas, que el hombre llega a imponerle, Señor, pero que la libertad del Espíritu puede hacer libre de la cárcel del pecado a cualquier ser humano. Dios bendito, le alabamos, Señor, le honramos, le glorificamos esta mañana, Señor, por los medios que usted dejó, que son su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.